Hola, en este estudio me han pedido encontrar el material más adecuado para una aplicación de soporte de amortiguador de tren de aterrizaje de un avión. Entonces, en el enunciado ya nos dan tres familias de materiales a comparar. Una aleación de aluminio, una de titanio y también los composites de fibras de carbono con matriz polimérica. La idea ha sido comparar esos tres según varios criterios de la aplicación. Las propiedades mecánicas, que están muy importantes por la seguridad, nuevamente. em, la ligereza para hacer, por ejemplo, económicas en el combustible. La resistencia a la corrosión por la envianza, por ejemplo, la facilidad de fabricación en serie y, por supuesto, en el precio, como casi en cada aplicación. Antes de empezar con la comparación, seleccione bien los materiales. Entonces, para el aluminio y el titanio, solo busque las fórmulas que nos daban directamente. Y para los compuestos, fui a la árbol de selección, como puedes ver. Primero elegí el grupo de compuestos, dentro de eso los que tienen una matriz polimérica y luego dentro de esos los que están reforzados con fibras de carbono. Primero miré las propiedades mecánicas. Hice varios gráficos. Los gráficos que vamos a ver están gráficos que he hecho después de hacer una selección entre los compuestos con fibras de carbono, porque en los gráficos que voy a mostrar había siempre 5 compuestos que estaban mejor que los otros. Entonces decidió quedar estos 5 compuestos. En este primer gráfico puedes ver que hay la densidad en el eje X como en cada gráfico, y en el eje Y puse la resistencia a la tracción, y en este criterio los compuestos son mejores. Después hay el titanio y después hay el aluminio que está más bajo. Aquí es la tenacidad. Puedes ver que el titanio es mejor. Hay la mayor parte de los compuestos que están mejor que el aluminio, y este pequeño que está un poco bajo, pero pienso al mismo nivel que el aluminio. Después, este gráfico es un gráfico que he hecho antes de eliminar la mayor parte de los compuestos. Puedes ver que hay siempre los 5 mejores que están, bueno, mejores. Hay el titanio aquí que está más bajo que estos compuestos, y el aluminio más bajo siempre. Lo mismo casi por el Young Modulus. Los compuestos están casi al mismo nivel que el titanio, y el aluminio siempre más bajo. Podemos ver también que los compuestos están más ligeros que el aluminio y el titanio. También hice uno con resistencia específica respecto al precio. Podemos ver que los compuestos tienen una mucho mejor resistencia específica, pero casi todos son más caros que el titanio o el aluminio. Con estos gráficos pude hacer una primera selección. La aleación de aluminio que nos daban tenía siempre peores propiedades mecánicas que el titanio y algunos compositos. Aquí, así que la descarte. También eliminé algunos compuestos que estaban por debajo del aluminio y quedó solo los 5 mejores, que estaban siempre los 5 mejores en los gráficos. Y entonces al final de esta parte me quedé con 6 candidatos, el titanio y 5 compuestos de fibras de carbono, con muy buenas propiedades mecánicas. Después miré la resistencia química porque el entorno lo requiere.
Revise el comportamiento frente a agua dulce, agua salada, ácidos débiles y solventes orgánicos. Todos los materiales aguantaban bien, excepto tres compuestos que aparecen como uso limitado con solventes orgánicos. Entonces también los eliminé, como puedes ver. Me quedé con tres finalistas, el titanio y dos compuestos de fibras de carbono. A este punto, como todos tenían más o menos las mismas propiedades mecánicas y de resistencia a la corrosión, me centré en otros criterios. Primero, la densidad. Los compuestos son mucho más ligeros que el titanio. Eso es claramente una ventaja, especialmente en el sector de aeronáutica. Pero por otro lado, en cuanto a resistencia a impactos o esfuerzos imprevistos, el titanio es mucho más fiable porque los compuestos pueden romperse internamente sin que se vea en el momento. En México, el titanio cuesta aproximadamente 500 pesos per kilo y los compuestos de fibras de carbono son bastante más caros, aunque no hay un dato preciso, pero por lo que estamos comparando, entre 2.000 y 5.000 pesos per kilo. En cuanto a los procesos de manufactura, el titanio es difícil de maquinar, pero la industria aeroespacial mexicana ya tiene experiencia con su uso, lo que reduce el impacto en los costos, por ejemplo. Pero los compuestos, en cambio, requieren procesos muy complejos y maquinaria especial, como por ejemplo autoclaves, además de personal altamente calificado, lo que lo hace mucho más caros. Aquí puedes ver el gráfico del precio y de la densidad. Podemos ver siempre el aluminio porque estaba curiosa de ver, entonces eh, lo quedo en los gráficos. Y podemos ver que, bueno, los compuestos están muy caros, pero muy ligeros y el titanio es el inverso. Em, Entonces, aunque los compuestos sean más ligeros, el titanio ofrece un mejor equilibrio general, tiene muy buenas propiedades mecánicas, resiste mejor con los impactos, es más fácil de industrializar y es más económico. Así que el material que elijo es la aleación de titanio y que ya se usa mucho en aeronáutica y que encaja muy bien con esta aplicación. Ahora vamos a responder a algunas preguntas. Si eso fuera la prioridad absoluta, lo ideal sería usar un compuesto de fibra de carbono con matriz polimérica porque tienen una densidad mucho menor que el titanio, así que permiten aligerar bastante la estructura, lo cual es muy útil en el sector aeronáutico. Segundo, si el precio del titanio aumentara un 15%, pienso que seguiría siendo una opción viable, pero habría dudas porque hemos visto que los mejores compuestos son mejores en términos de resistencia específica a la fatiga y tracción. Entonces tendríamos que ver cuál es el más importante. Eh, y en caso de problemas con la disponibilidad del titanio, la mejor alternativa sería uno de los dos compuestos que seleccioné al final. Dos de los 5 iniciales, esos dos eran los que ofrecían mejor resistencia mecánica y química. Entonces, aunque tengan desventajas, sobre todo en resistencia al impacto, por ejemplo, podrían ser una buena solución si se mejora un poco el diseño para compensar estas debilidades. Bueno, gracias.